capítulo 2, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros, ¿y quiénes son vosotros? Cada uno de nosotros. ¿Ven? Entonces, acá lo que está diciendo la palabra de Dios es una aseveración, ¿no? Entonces, el que produce en nosotros el querer, el que produce el querer como el hacer por la voluntad de Mario. No, de Dios. De la pastora. No, de Dios. ¿No? Por la voluntad de Dios. Así que por la voluntad de Dios, ¿qué pasa en nosotros? Queremos y hacemos. No. Hacemos la voluntad nuestra. Y más. ¿Quién produce la voluntad en nuestra vida? También, no solamente la voluntad, sino el hacer, el querer y el hacer, produce en cada uno de nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Porque es una aseveración que la palabra de Dios hace. Y cuando dice que produce tanto el hacer, el querer y el hacer, ¿qué se le viene a usted a la cabeza? Dice, la palabra de Dios dice, produce así como el querer, como el hacer. ¿Qué se le viene a la cabeza? Querer orar, querer congregarme. Dice que Dios produce tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad. ¿Qué se le viene a la cabeza? El hacer, ¿usted en qué lo pondría o en qué lo manifestaría? En una acción. En una acción. ¿Y el querer en qué lo manifestaría? En la voluntad. En la voluntad. ¿Y la voluntad en dónde está? En el alma. En el alma. En el alma, está bien, sí. Pero también ¿dónde está? En nosotros. En el corazón. La mente. La voluntad no está en el corazón, no está en el ¿Sí? El querer hacer está en el pensamiento. Tenemos el pensamiento. También. ¿Sí? Por eso debemos de tener en cuenta también nosotros. Porque Dios también pone en nosotros sus pensamientos. ¿Sí? El querer. El querer. Está también sus pensamientos en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y el hacer también de Dios está en cada uno de nosotros. El donde caminar, el donde ir, en todo momento. ¿Por qué? Porque ¿quién es Dios? Nuestro Padre. Pero también es aquel, el omnipotente, el omnipresente,
es el que está en todos lados. No es Dios solamente cuando estamos en la iglesia. Es Dios en nuestro corazón. Si bien Dios antes en el Antiguo Testamento, Dios se presentaba solamente en el tabernáculo, estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Y luego Dios solamente lo podían ver los sacerdotes. Pero cuando Cristo murió, se rasgó el velo y quedó el acceso libre por el tabernáculo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En nuestro corazón. Y ahí está la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios, ¿dónde habita ahora? En nuestro corazón. ¿Amén? Ahí está Dios. Y a Dios, ¿dónde lo llevamos? En todo momento. En cada lugar que vayamos y donde estemos, un hijo de Dios llega con ¿quién? Con Dios. Allí donde estés, está Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, el querer, en donde voy, donde estoy, en donde vaya y lo que vaya a hacer, el hacer, está la voluntad de Dios. No es porque yo quiera, sino es porque Dios quiere. ¿Se imaginó eso usted? ¿Sí? Es eso lo que está hablando la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios también es omnipotente, es omnisciente, está en todas partes, omnipotente. ¿Sí? También Dios es Jehová Jireh, que todo lo provee. Amén. Yo no sé por la situación que estaban pasando, pero Dios provee todo lo necesario. También Jehová Adonai, aquel que sana, aquel que libra. Él es el que obra, Él es el que hace. Ese es el Dios que nosotros, cada uno de nosotros tenemos. Porque Él obra, porque Él hace. Y, hermano, hay una cosa que nosotros también tenemos que tener en cuenta, y que hace mucho que no nos hablamos o no nos permitimos tal vez, y que es poder también soñar en el Señor, poder soñar en el Señor. No sé si usted hace mucho que no sueña, no tiene sueños en el Señor. ¿Tiene sueño en el Señor? Poder tener sueño en el Señor, poder compartir y poder tener metas también en el Señor. Porque hay ocasiones que nos dan miedo el poder soñar. Nos da miedo porque
pensamos que tal vez son cosas muy ambiciosas, o tal vez decimos que para nosotros eso es imposible, o que no lo podemos alcanzar, o que ni siquiera para mí eso no puede ser nunca, porque yo jamás podré llegar a tal posición. Pero eso es lo que yo pienso. Pero me olvido del Dios que yo tengo, de quien yo estoy. Y hermano, yo cuando tenía 24 años más o menos, yo pensaba tener una familia y tener hijos. Y había declarado, yo tenía 24 años, que iba a tener 2 hijos. Pasaron los años, en esa época también me casé, en esa época también tuve un matrimonio que no fructificó, no tuve hijos tampoco, me divorcié, pero sí conocí al Señor, pude conocer al Señor y pude también en el Señor dejar un montón de cosas. Es más, pude dejar hasta el bigote, porque aquellos que me conocieron tenían bigote en aquella época. ¿No es así, Tere? Mami también me conoció de bigote. Pero no solamente dejé el bigote, sino que también dejé el cigarrillo. Pero en todo ese proceso, Dios también me hizo poder conocer a mi esposa, que hoy está aquí. Gracias a Dios. Pero no solamente me hizo conocer a mi esposa, sino que Dios también tenía preparado con mi esposa el que pudiéramos formar la familia que hoy tenemos. Y tenemos también el poder tener los 3 hijos que tenemos. Amén. Y es como la palabra de Dios, como la palabra de Dios dice, el poder, el querer y el hacer. Amén. Pero fíjense, hermanos, como el poder tener un sueño y el poder seguir anhelando. A usted me dice, ¿cuánto tiempo pasó? Porque yo cuando tenía 24 años tenía ese sueño ya poder tener esa familia. Pasaron muchos años y durante esos muchos años pasaron muchas cosas muy desagradables, porque en esos años también quise quitarme la vida, pero Dios no lo permitió. Dios me quitó de ese lugar donde quise quitarme la vida para traerme a Él. Pero el Señor tenía preparado ese sueño. Dios obró en mi vida. Y hermanos, recién a los 35 años, cuando después me casé, y ya casi llegando a los 39, es cuando tuve mi primera hija. Cuando tuve mi primera hija. Y siento que tenía también un diagnóstico médico en donde me decía que yo era infértil, que no podía tener hijos. Contra todo eso, Dios obró. Dios hizo el milagro.
Dios obró en mi vida. ¿Pero por qué? Porque ¿de quién es el hacer? De Dios. Amén. Entonces, hermanos, el poder tener un sueño. Cuando vamos a la palabra de Dios y cuando recordamos la historia de José, José soñó cuando era un niño lo que iba a pasar con sus hermanos y con su papá, pero eso se realizó cuando él ya fue mayor, cuando él ya estaba en Egipto y ya era el principal después de él, Faraón de Egipto. Pero hermanos, fíjense que a veces pasan muchos años, pero como cuando nosotros somos fieles y perseguimos el sueño que Dios nos ha dado, Dios nos va a ayudar. Dios es fiel. Y es como nos decía Isaías al principio, nos hablaba, aunque haya tormenta, igual Dios sigue fiel. Él sigue permanentemente fiel. Que no abandonemos ninguno de aquellos sueños que tenemos con Dios. Porque Dios está permanentemente con cada uno de nosotros y Él está haciendo tanto el querer, que son nuestros sueños, el querer está en nuestra mente, Dios está en nuestra mente y Él lo va a hacer, Él lo va a realizar, por más imposible que nos parezca, por más imposible que a nosotros nos parezca ese sueño, Dios lo va a realizar en nuestra vida. Amén. Pero por eso es que no nos tenemos que detener. Pero para eso también Romanos 12:2 nos habla claramente con respecto. Amén. Porque como decía la palabra de Dios, Él produce por su buena voluntad. Y Romanos 12:2 nos habla perfectamente, dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No nos conformemos, y es especialmente importante, no conformamos a este siglo, al pensamiento de este siglo, sino entender qué Dios tenemos nosotros, quién es quien está con nosotros, quién es quien está dentro de nuestro corazón. Es Adonai, es Jehová Jireh, es el proveedor, es el que me sostiene, ese es el que está conmigo. Es el que está más allá de los tiempos, ese es el que está más allá de las tormentas, es el que está más allá de la muerte. Él está conmigo. Él es el que me sostiene, Él es el que me sana, Él es el que me revitaliza, es el que me lleva y el que me acompaña cada día. Él es el que me lleva. Él está conmigo. Por eso Él es el que me va a llevar a poder traerme y poder llevarme a realizar los sueños que Él también me ha dado. Porque quien me ha dado el sueño no soy yo, sino es Dios quien me ha dado los sueños. Y hermanos,
no abandone ninguno de los sueños que le ha dado. Por eso también es necesario, por eso dice, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos, porque los hombres pasan, pero Dios quiere. Pueden pasar muchos hombres por esta tierra, pero Dios no. Dios es uno solo. Amén. Por eso nos habla también que nos renovemos, que no nos quedemos con el pensamiento, que nos renovemos, que seamos renovados cada tiempo y podemos también que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Porque cuando comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, vamos a comprobar cuán agradable es esa voluntad de Dios. Amén. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que la podamos disfrutar. Amén. Así como yo hoy disfruto a mis hijos. Amén. Y a mi esposa también, por supuesto. Así va a poder disfrutar usted también de lo que usted también está soñando. No deje que le roben su sueño. Amén. No deje que nadie le pueda robar su sueño. Así es. Porque Dios lo tiene preparado. Porque Dios lo lleva a su sueño. No deje que nadie le robe nada. Ningún pensamiento ajeno a su sueño, que no se lo robe. Dios tiene el querer. Amén. Gracias. Pero no solamente el querer. No se olvide que Dios tiene el querer, pero también Dios tiene el hacer. Y el hacer, ¿sabe lo que es? Es la realidad. Es la realidad. La realidad es algo palpable, que yo lo puedo tocar, que yo lo pueda ver, pero también que lo puedo disfrutar. Amén. Porque dice la palabra de Dios, para poder también disfrutar. Ahí lo dice, para su buena voluntad. Amén. Por su buena voluntad. Amén. Para poder disfrutar lo que Dios me ha dado. Dios quiere que usted disfrute lo que Dios le da. Amén. Dios quiere que disfrute lo que Dios le da. No quiere que usted lo guarde nada más, sino que lo disfrute. Así es. Y Dios tiene preparado por su buena voluntad. Amén. Y Pablo le está diciendo también, y allí casi al final del capítulo 12, de allí de Filipenses 2:12, le dice, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. ¿Qué debemos ocuparnos nosotros? En nuestra salvación. En nuestra salvación. Con temor y temblor. Amén. Hermanos, lo importante en todo esto es cuidar el regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que nos ha dado por gracia a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Él nos ha dado esa salvación
gratuitamente, pero que no fue gratuita, porque la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Así es. Esa fue la paga, para que nosotros podamos ser libres del pecado, para que nosotros podamos disfrutar de su buena voluntad, agradable y perfecta. Amén. De eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy día, que nosotros podamos disfrutar. Pero depende de nosotros, que nosotros podamos ser también salvos y que podamos cuidar con temor y temblor lo que Él nos ha dado. Que tengamos en cuenta que si bien es gratuita, pero tuvo un precio. Así es. Y ese precio fue pagado en la cruz del Calvario. Que hoy la vamos a recordar. Pero la vamos a recordar también para decirle, Señor, si yo me he olvidado, o si yo en algún momento he desistido del sueño que yo he tenido, o del sueño que yo tenía contigo, hoy quiero hacer un pacto contigo. Hoy quiero renovarlo, Señor. Quiero pedirte perdón por haberlo abandonado, por haber desistido de lo que tú me has prometido. El Señor quiere renovar ese pacto hoy contigo. Si en algún momento soñaste con una carrera, si en algún momento soñaste con poder tener algo en tu vida, Dios te lo ha prometido. No dejes de poder seguir soñando. Dios te lo va a dar, te lo aseguro. Tengo las pruebas, y te las puedo mostrar. Y están vivas. Hermano, hermana, no te quedes, sino seguir esperando que Dios es fiel y cumple. El Señor es fiel y cumple. Dios va a orar para que puedas obtener. Y la prueba está no solamente en mi testimonio, la prueba está en la iglesia en que nos congregamos hoy día. Amén. Él es fiel. Él es fiel. Si hoy las puertas abiertas de esta iglesia están abiertas, es porque Dios es fiel. Amén. En Él está tanto el querer como el hacer. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a poder tomar la cena, pero primero vamos a hacer un pacto con Él. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios quiere que podamos recuperar esa posibilidad de poder soñar. En Él está tanto el querer como el hacer, con su buena voluntad. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Tú eres tan grande, Señor. Que hoy nos recuerda de nuevo que tú obras en cada uno de nosotros y que tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Gracias, papá querido. Que no quiere que no nos perdamos ninguna
de las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, que recordemos nuevamente la capacidad de soñar. Gracias, Padre querido, por recordarnos en este día. Quita todo aquello, Señor, que es negativo de nuestra vida, Señor. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor.